Muy buenos días. Buenos días, profe. Bien, voy a comenzar a mostrarles eh, la siguiente sección. Ya en las clases anteriores vimos la instrumentación que se usa en cromatografía de gases y estos, pues, digamos que es la parte de las aplicaciones. Estos conceptos que les voy a mostrar son comunes tanto a la cromatografía de gases como a la cromatografía líquida. Entonces, digamos que la idea en lo que nos resta es, veremos las ecuaciones y las relaciones matemáticas que sirven para evaluar la separación y luego ya veremos pues rápidamente la instrumentación y las aplicaciones de ambas, de cromatografía de gases y la HPLC. Bueno, entonces estos parámetros tienen como objetivo determinar algunas características importantes y parámetros que se encontrarán pues frecuentemente en cromatografía. Se trata de una cromatografía de columna, ya sea líquida o de gases. Estos son los parámetros más importantes de la columna. Está el largo, que normalmente se da en metros, en el caso de cromatografía de gases, pero en cromatografía líquida, pues usualmente también se da la cantidad pues o la longitud de la columna en milímetros. Cuando se encuentra pues una descripción de la columna comercial, el número más largo, la longitud más larga es la longitud de la columna, ¿no? Porque a veces aparecen cosas como algo así, como 100 milímetros por 2.5, así. Entonces, este se refiere a la longitud de la columna y el siguiente se referirá al diámetro interno de la columna. Entonces, cuando aparezcan dos, no necesariamente en este orden, algunos fabricantes, no creo que haya una convención al respecto, a veces colocan el número más pequeño primero y luego el siguiente. Entonces, digamos que estas son las partes, en esta parte lo que tenemos que hacer es simplemente usar la intuición. El número más largo, la longitud más grande será la longitud de la columna o largo de la columna y el otro pequeño será el diámetro interno de la columna. Cuando se trata de una columna que tenga una fase estacionaria internamente, pues hay un par de parámetros importantes. Uno es este, el espesor de la película. Ya les voy a mostrar en la siguiente imagen a qué se refiere. Y también a veces aparece, cuando es una columna de relleno, el tamaño de las partículas, ¿no? Estas, el tamaño o el diámetro, aparece normalmente en unidades de micrómetros o micras, ¿no? Estas son las unidades en las que aparece el diámetro de la columna. Entonces, digamos que en cuanto a las dimensiones de la columna, estos son los más importantes: el largo de la columna, el diámetro interno y el espesor. El volumen muerto es básicamente como el volumen libre de la columna, o sea, internamente, ¿cuál es el volumen no ocupado de la columna? Como se podrán imaginar, en una columna empacada, pues el volumen muerto o libre es más pequeño, ¿no? Debido pues a que las partículas ocupan internamente un espacio en la columna. Mientras que en las columnas capilares, que están tapizadas internamente por una película, pues el volumen será un poco mayor, pero pues el diámetro interno es menor. Entonces digamos que eso hace que normalmente el volumen interno o el volumen muerto de una columna empacada sea mayor que el volumen muerto en una columna capilar, debido pues a las diferencias en diámetro. Físicamente esta sería pues la forma de verlo. Esta es una columna capilar. Lo que está en amarillo, esto es el material de la columna. No sé si este color se ve bien o tal vez deba usar otro. ¿Ven bien lo que estoy escribiendo sobre la diapositiva? No mucho, profe. Bueno, voy a tratar de ver si de pronto con tal vez rojo o azul. A ver. ¿El azul se ve mejor o qué? O el rojo. Voy a hacer una línea. Se ve mejor el azul, profe. El rojo también tiene como... ¿Se ve mejor el rojo o el azul? Cualquiera, profe. Listo, voy a usar el azul porque
Creo que es más común que algunos tengan problemas para ver el rojo. Bueno, entonces el material de la columna, es, digamos, lo más común es que sean metálicos o que sean de vidrio. Las columnas capilares tienen o están hechas de un material metálico o de vidrio. Bueno, entonces lo que se observa aquí, como en, digamos, a ver, este corte está... Ah, no, este no es el material de la columna, es que ya me fijé que la figura muestra que lo que se está viendo es el interior de la columna. Entonces, a ver, vamos a cambiar esto más bien. Bueno, entonces ahora de nuevo. Esto que hay acá es el interior de la columna. Esto que hay acá es la fase estacionaria. Y esto que hay acá sí es la columna como tal, que puede ser un metal o puede ser de vidrio. Es el material del que está hecho la columna. Bueno, entonces, el diámetro interno de la columna, como pueden ver, cuando el fabricante reporta el diámetro interno, se refiere a la distancia desde las paredes internas de la columna, es decir, desde acá, esta parte interna de la columna, hasta esta, es decir, que es un diámetro que no está medido en la fase estacionaria, sino desde la parte sólida de la columna. Por lo tanto, si uno quiere calcular, digamos que el diámetro libre, que sería como este de acá a acá, este diámetro libre, pues tendría que tomar el diámetro de la columna y restarle el espesor de la película, pero dos veces, ¿no? Porque aquí hay un espesor y aquí hay otro, o sea que sería dos veces el diámetro de la película que pues viene de la F del film, ¿sí? Y está pues la F. Entonces eso es lo que se representa acá, que el diámetro libre de la columna, es decir, el interno realmente que no está ocupado por nada, sería el diámetro de la columna menos dos veces el espesor de la película, que se denota aquí como el espesor del film. Si se fuera a calcular, por ejemplo, el volumen muerto, que es como el espacio libre, ese volumen muerto sería, en términos del diámetro, como el diámetro interno, que sería el diámetro de la columna menos dos veces el diámetro del film al cuadrado, como es un diámetro, sería sobre 2, pero como está al cuadrado sería esto, ¿no? Si se considera pues como una sección transversal circular, este es el área de una sección circular vista de frente sería esto, ¿no? Recuerden que el diámetro interno libre sería el diámetro de la columna menos dos veces el de su F, ¿no? Y el área de eso sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, ¿no? El diámetro de esta diferencia. Y pues multiplicado por la longitud de la columna, ¿no? Para que nos dé el volumen. Este sería pues el volumen muerto. Es decir, si yo calculara todo este volumen que está aquí internamente como en amarillo, ¿no? Este volumen muerto, a ver, tal vez si este verde me permite hacer como... A esto me referiría yo con el volumen muerto. Todo el volumen que internamente está desocupado, ¿no? Es decir, solamente se le quita al volumen de la columna el volumen ocupado por la fase estacionaria. Bueno, ese volumen es importante porque determinará el espacio libre para que la fase móvil se mueva a través de él. Y eso determinará la velocidad de flujo. El flujo pues se puede medir en unidades de volumen, aunque es más común que se mida como una velocidad lineal. Y pues pasar de uno a otro pues es simplemente utilizar el área transversal. Si se tiene el flujo volumétrico que se en unidades como centímetros cúbicos por segundo, la velocidad lineal es centímetros por segundo, cuánto se mueve realmente, pues para relacionar uno con el otro sería simplemente con el área, lo que adelante está la relación. Entonces aquí está lo que ya les había mostrado. El volumen muerto sería el diámetro libre, ¿no? Pues yo lo puse con el 2 por fuera, pero como 4, ¿no? Que sería el área transversal multiplicada por la longitud. Ese es el volumen pues muerto de la columna.
el flujo, pues les dije que la velocidad con que se mueve se puede medir de dos formas. Una, el flujo volumétrico, como está allí en unidades de volumen por unidad de tiempo, o la otra en unidades de longitud por unidad de tiempo. La relación entre las dos sería algo como el flujo es igual a la velocidad lineal multiplicada por el área transversal. Esta sería pues la forma en que se relacionan los dos. Y el flujo muerto, este cerito, nos vamos a encontrar con él muchas veces y denota lo de muerto. Muerto significa como libre, algo así, ¿no? Realmente no sé por qué muerto, pero incluso en inglés también se llama dead volume, entonces alguna referencia a que es inactivo, ¿no? Bueno, entonces la velocidad del gas de arrastre, aquí está como con una U, es la distancia que se recorre en una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que en la columna, si yo mido el tiempo que una molécula de la fase móvil tarda en ir de un sitio a otro, acá, durante un tiempo determinado, digamos que la velocidad lineal sería cuánto recorrió durante cuánto tiempo, ¿no? Mientras que el flujo volumétrico sería qué volumen se movió de un punto a otro, ¿no? En una unidad de tiempo. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre los dos y pues están relacionadas con el área, ¿no? El área también que podríamos decir el área muerta, ¿no? El área libre. Porque pues en las columnas empacadas pues está relacionado como con la porosidad. Cuánto espacio libre queda entre las partículas que están rellenando la columna. Bueno, este concepto es tomado directamente de la extracción líquido-líquido. Recuerden que el coeficiente de reparto, que aquí lo vamos a representar con una K mayúscula, es el cociente entre las concentraciones de los solutos en el numerador, en la fase estacionaria y en el denominador en la fase móvil. Ya habíamos analizado un poco la relación entre esos coeficientes de reparto o constantes de reparto o coeficientes de distribución. Son pues términos análogos, simplemente formas distintas de mencionarlos. Diciendo que aquellos que tengan, por ejemplo, si yo tengo un compuesto con un coeficiente de reparto más pequeño, digamos que el coeficiente 1 es más pequeño que el coeficiente 2, significa que el coeficiente o el compuesto 1, la concentración en la fase estacionaria es menor, ¿sí? Por lo tanto, diríamos que el tiempo que tarda en salir será también menor, porque recuerden que lo que retrasa a un soluto o una molécula cuando está huyendo a través de una columna es su interacción con la fase estacionaria. Por tanto, si yo tengo un cromatograma con un par de picos, y este es el caso, pues el pico 1 corresponderá al compuesto 1 y el pico 2 al compuesto 2. Es decir, que el orden de elusión, cómo salen de la columna, está determinado por la constante de reparto. Entre más pequeña sea la constante de reparto, significa que la concentración en la fase estacionaria es más pequeña, es decir, mayor concentración en la fase móvil, por lo tanto, este sería el caso. Los compuestos eluyen en orden creciente de coeficiente de reparto. ¿Por qué? Pues está definido de esta forma. Ese Profe, coeficiente, sí. una pregunta, en la gráfica de arriba no sería que K1 es mayor a K2. Eh, lo que estoy Por lo- representando aquí con este signo. Sí, porque pues como nos dice que el coeficiente de reparto entre más pequeño sea es porque la fase está más tiempo en la fase móvil. A ver, cada uno es más pequeño, Mm, entonces la concentración en la fase estacionaria, o sea, el numerador es más pequeño, ¿no? Si la concentración en la fase estacionaria es más pequeña, significa que la concentración en la fase móvil es mayor, ¿no? Bueno, digamos que esta es indirecta, es un poco más compleja de analizar, pero supongamos que solamente miramos la concentración en la fase estacionaria. La concentración en la fase estacionaria, ya sé a qué se refiere, que el numerador, si este es más grande, K2 tiene más concentración en la fase móvil. No sé cuál es la confusión. El símbolo, bueno, el símbolo acá dice que este es más pequeño que este, ¿sí? Sí es claro eso, ¿no? Sí.
Ah, sí, profe, ya. Entonces, significa que si esta concentración es más pequeña para el compuesto 1, su coeficiente también va a ser más pequeño. Si es más grande para el 2, pues el coeficiente va a ser mayor. Y pues este se va a retener menos, ¿no? Porque su concentración en la fase estacionaria, que es la quieta, ¿no? Es más pequeña. Entonces, esto, pues sí, sí está correcto como está allí. El coeficiente de reparto también está relacionado con el volumen. Digamos que el volumen de retención es como cuánto volumen de fase móvil se requiere para retener el soluto. Y pues está en términos de este, que es el volumen muerto, más la constante por el volumen de la fase estacionaria. Esto pues podríamos analizarlo de la siguiente forma. La constante de reparto sería concentración del soluto en la fase estacionaria sobre concentración del soluto en la fase móvil, ¿no? Si lo multiplicamos por el volumen de la fase estacionaria, esto nos daría unidades de volumen de el analito en la fase móvil. Entonces, esto sería como lo que se mueve sin interactuar. Porque pues hay que tener sin interactuar con la fase estacionaria. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una molécula que no se mueva, ya no estoy tan seguro si ese azul se ve bien. Yo creo que vamos por el rojo. Ya cuando el verde es muy intenso no se ve bien. Bueno, esta es la cantidad de volumen cuando no hay interacción con la fase estacionaria. Y es posible, pues, que yo tenga un soluto que sea realmente muy poco afín por la fase estacionaria. Es decir, que realmente no interactúe de ninguna forma con la fase estacionaria. Entonces diríamos que se mueve a la misma velocidad de la fase móvil. Entonces, si por ejemplo yo me deshiciera de este término a la derecha, el volumen de retención de un soluto será igual al volumen muerto. Algo así como que el tiempo de retención sería exactamente igual al tiempo que le tarda a la fase móvil en atravesar completamente la columna. Pero cuando la constante de reparto se hace más grande, la concentración en la fase estacionaria aumenta y el tiempo también, el tiempo o el volumen muerto. Digamos que estos podrían relacionarse entre sí. Bueno, entonces, digamos que el tiempo que tarda un soluto en salir de la columna sería como la suma de dos. El tiempo que está en la fase móvil más el tiempo que está en la fase estacionaria. Es básicamente lo que se representa mediante esa ecuación indirectamente. Y de ahí pues se puede obtener esta relación, que la constante de reparto es una relación entre el volumen de retención de cada soluto menos el volumen muerto sobre el volumen de la fase estacionaria. Realmente esta ecuación no se usa mucho, pero sirve para analizar la retención, porque algunos solutos se retienen más que otros. El que realmente se usa es el factor de retención, que veremos en un momento. Bueno, el tiempo de retención, yo he venido hablando de él a lo largo de algunas gráficas que les he mostrado, pero básicamente aquí está la definición oficial del tiempo de retención. Es el tiempo que tarda completamente el soluto desde que se inyecta al inicio de la columna hasta que sale. Pero tengan en cuenta que cuando un soluto sale no lo hace como en un bloque, ¿no? Recuerdan que hemos visto que la forma o el comportamiento de la elusión se puede asemejar a una campana gaussiana, una distribución normal. Unas pocas moléculas viajan más adelante y otras un poquito más atrás, y eso pues es lo que origina un pico, ¿no? Un pico cromatográfico. Entonces, por eso dice que al máximo, ¿no? Porque es como al centro del pico. O sea que el tiempo de retención se tiene que medir desde el inicio del cromatograma hasta el centro del pico. Y el volumen de retención es el volumen de fase móvil que se gasta para eludir o para sacar completamente también el máximo de la concentración. Y esta es la relación de los dos. Yo tengo el tiempo de retención, que es el que se calcula del cromatograma, y si tengo el flujo volumétrico, al multiplicar estos dos tengo el volumen de retención. Es decir, ese es el que se calcula del cromatograma.
Y pues si yo quiero calcular el volumen de retención, multiplico por el flujo. El flujo es un parámetro que se mide en el instrumento o que se puede simplemente ajustar. Aquí está pues la representación gráfica. El tiempo de retención es el que se mide desde el tiempo cero hasta el máximo. Entonces digamos que es hasta este que sería el máximo de concentración. En un pico como estos, pues la simetría me permite encontrar el punto máximo, pero hay algunos problemas de separación que pueden dar lugar a que el pico no sea simétrico. Es decir, que si yo lo divido exactamente a la mitad, o más bien si yo tomo y dibujo una línea perpendicular a la base, o sea, aquí formando un ángulo de 90 grados, que lleve hasta el pico máximo, hasta el punto más alto, a veces el pico está como corrido hacia un lado, es decir, es asimétrico hacia un lado o hacia el otro. Y veremos pues por qué son los problemas que pueden llevar a eso. Aquí hay una cantidad que está mostrada. De acuerdo a la convención, ¿cómo llamarían a esta cantidad? ¿Recuerdan qué significa el cerito? Tiempo muerto. Este sería el tiempo muerto. Entonces, básicamente, el tiempo muerto, miren que es mucho menor que el tiempo de retención. El tiempo muerto es el tiempo que un soluto no retenido, o sea, no retenido significa que no interactúa con la fase estacionaria, cuánto tiempo tarda en salir de la columna. Y está directamente relacionado con la velocidad lineal de la fase móvil, o sea que sirve de alguna forma como una medida de la velocidad de la fase móvil. Porque al no interactuar con la fase estacionaria, ese analito se mueve exactamente a la misma velocidad de la fase móvil, es decir, están directamente relacionados. Y es un parámetro que relativamente es sencillo de medir. Bastaría con inyectar a la columna un analito que yo sepa que tiene un carácter completamente distinto al de la columna. Por ejemplo, si mi columna tiene una fase estacionaria polar, pues yo lo que hago es inyectar un analito no polar, de forma que yo estoy seguro que cualquier retardo que tenga ese compuesto dentro de la columna va a ser por la, digamos, geometría física de la columna, cosas como la longitud y también la porosidad, si se trata de una columna empacada, o el volumen libre o el volumen muerto. Entonces, el tiempo muerto se mide en la cromatografía. Sin embargo, digamos que cuando hay una perturbación en la columna debido al solvente, es fácil de medir. En cromatografía de gases, este no es muy visible. Entonces, en cromatografía de gases a veces hay que hacer como el cálculo teórico de ese volumen. En cromatografía líquida es evidente ese pico. Cuando se inyecta una muestra y el solvente tiene una composición muy parecida, o el solvente de la muestra, ¿no? Tiene una composición muy parecida a lo que se usa como fase móvil, aparece un pico de inyección. Y con ese pico de inyección se puede medir el tiempo muerto. Pero en cromatografía de gases los cromatogramas no suelen mostrar mucho ese pico. Entonces, digamos que para detectar el punto muerto, el tiempo muerto en cromatografía de gases se inyectan compuestos, ¿no? Gases, por ejemplo, aire, o por ejemplo, metano, ¿sí? Gases permanentes se pueden inyectar a la columna y el pico correspondiente a ellos, pues determinará el volumen, perdón, el tiempo muerto. Entonces, si yo necesito determinar el tiempo muerto de mi análisis, simplemente ya tengo toda la temperatura de la rampa, del inyector, bueno, todo. Lo que hago es inyectar de alguna forma con un muestreador aire o tal vez metano. Como son gases permanentes, pues a temperatura incluso de inyección ya van a estar en la fase gaseosa y se van a mover todo el tiempo con la fase gaseosa. La polaridad pues más reducida del metano pues hace que incluso sea posible usarlo para compuestos o para columnas también no polares, ¿no? Porque pues no interactúa demasiado, que es tan volátil que simplemente se va a la misma velocidad del argón, el helio o el que sea que se esté usando como gas de arrastre. Entonces, en algunos casos, cuando nos encontremos con un ejercicio, con datos que nos digan el tiempo de retención del aire fue tanto, ese tiempo de retención será el tiempo muerto. Eso pues lo analizaremos un poco más adelante. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es mostrando las relaciones
Y cuando terminemos esto, la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios donde aplicaremos estas ecuaciones y veremos cuál es el uso que se le da a cada una de ellas. Aquí está el tiempo muerto, ya lo habíamos definido, es el tiempo que tarda en eluir un soluto que no interacciona o interactúa con la fase estacionaria. ¿Sí? También se define como el tiempo que se necesita para que toda la fase móvil se renueve una vez completamente. Y miren que está relacionado con el volumen muerto y el flujo. Esa es una forma de calcularlo, ¿no? Aunque realmente es más fácil medirlo, porque en el cálculo pueden haber problemas, por ejemplo, en determinar esto. Porque el volumen muerto depende, por ejemplo, de la porosidad, depende del espesor de la fase estacionaria, se trata después de una película, y pues estos parámetros a veces no son exactamente conocidos. Los fabricantes pues dicen la porosidad es más o menos esta de acuerdo al tamaño de las partículas, pero también es posible que hayan algunas variaciones internas. Entonces lo mejor es experimentalmente medirlo, no calcularlo. En pues, las demostraciones que normalmente se han hecho en la escuela, el tiempo muerto no se puede ver, entonces nos toca calcularlo con cosas como esas. Observen la relación entre esos dos tiempos, entre el tiempo de retención de un compuesto y el tiempo muerto. Si se restan esos dos, se obtiene lo que se conoce como el tiempo de retención corregido. O sea, el tiempo de retención con esta comillita arriba es el tiempo de retención corregido, que es básicamente tomar el tiempo de retención del soluto y restarle el tiempo muerto. Entonces miren que si yo tomo todo este largo, que es desde 0 hasta que este sale, y le resto este de acá, tengo el tiempo de retención corregido, que es desde este pico hasta este. Ese tiempo de retención corregido está directamente relacionado con el tiempo que el analito pasa en la fase estacionaria. Porque recuerdan, el tiempo muerto es cuando no hay ninguna interacción con la fase estacionaria. Y el tiempo de retención es el tiempo total, cuando interactúa tanto con la fase estacionaria como con la fase móvil. Entonces, si este es el tiempo que pasa un analito en la fase móvil, y este es el tiempo total que pasa dentro de la columna, al restarlo sería como el tiempo que pasa en la fase estacionaria, es decir, cuánto tiempo pasó en ella, ¿no? Por lo tanto, entre más grande sea el tiempo de retención corregido, significa que ese soluto tendrá una interacción mayor. Y pues aquí ya podemos hacer algunos análisis. Por ejemplo, si yo tengo un coeficiente de reparto K mayor, esto también significa que el tiempo de retención corregido es mayor o es menor. A ver, yo estoy haciendo esta pregunta. Ahora dijimos que entre mayor sea la constante de reparto, significa que la concentración en la fase estacionaria, que es la del numerador en esta definición, es también mayor. Significa que la retención es mayor. Entonces, digamos que esto podríamos simplemente contestarlo en forma afirmativa. La separación se da con tiempos de retención mayores cuando la constante de reparto o el coeficiente de distribución también es mayor. Esto pues en el caso en que el mecanismo de distribución sea el mecanismo predominante en la separación. Aquí está pues la definición de otro, que este concepto sí se usa ampliamente. El factor de capacidad o también conocido, lo voy a escribir acá de una vez, el factor de retención. Y aquí hay una diferencia sutil con el coeficiente de reparto. Y es que esta acá es minúscula. El coeficiente de reparto es con K mayúscula y el factor de retención es con K minúscula. La diferencia está en que con la mayúscula es concentración arriba y concentración abajo. Mientras que aquí es las moles de cada uno. Moles en la fase estacionaria sobre las moles en la fase móvil. Digamos que no son análogos, no son exactamente iguales, porque si yo tuviese K mayúscula, el coeficiente de reparto, arriba serían moles de soluto
sobre volumen de la fase estacionaria, ¿no? Eso nos da concentración. Y en el denominador serían moles de soluto que hay en la fase móvil, ¿no? Estos dos son iguales solamente en el hipotético caso en el que los volúmenes de las dos fases sean iguales, ¿no? Pero eso no es muy común, porque el volumen de la fase estacionaria normalmente es mucho más pequeño que el volumen de la fase móvil. Porque recuerden que el volumen de la fase estacionaria, por ejemplo, en una columna capilar es como la película muy, muy delgada que hay al interior de la columna, comparado con todo el volumen muerto que diríamos que es el que está lleno de fase móvil. Entonces, estos dos no son iguales, es decir, K minúscula no es igual a la K mayúscula. Y pues yo no sé, no tengo una forma muy clara de dibujar la K mayúscula y la minúscula, a menos que sea por tamaño, ¿no? Pues yo he visto que en algunos tipos de letra lo que se hace es que la K mayúscula tiene los palitos iguales y la minúscula como que el primero más largo que el otro. Ya no sé, esos son mis problemas de caligrafía, no sé ustedes si tengan... Yo solía hacer la F mayúscula y la minúscula simplemente diferentes en tamaño, no en forma pues, de dibujar. Pero bueno, entonces aquí está clara la diferencia entre los dos. El coeficiente de reparto, este mayúscula, es una relación de concentraciones. Mientras que el factor de retención es una relación de las moles de este sobre las moles de este. La razón por la que el factor de retención es más usado es porque no tiene en cuenta los volúmenes de la fase estacionaria y la fase móvil. Es más, el factor de retención o de capacidad se puede medir en términos de los tiempos de retención. Y aquí está la relación. El factor de capacidad básicamente es tomar el tiempo de retención corregido, dividirlo entre el tiempo muerto. Y esto me da la relación de cuántas moles hay en la fase estacionaria, numerador, con respecto a las moles que pasan un tiempo determinado en la fase móvil, ¿no? Entonces, fase estacionaria numerador y fase móvil en el denominador. El factor de capacidad me dice qué tan buena es la separación. Si yo tengo dos picos, por ejemplo, supongamos que tengo otro pico por aquí. Ese pico que acaba de dibujar tiene un tiempo de retención corregido mayor, ¿no? En como una cuantía acá, ¿no? Es, el tiempo de retención corregido sería el tiempo de retención, digamos que ese es el tiempo de retención del compuesto 1 y este por acá arriba sería el tiempo de retención del compuesto 2, ¿sí? Hasta el pico, ¿no? Por lo tanto, el factor de capacidad 1 es más pequeño que el factor de capacidad 2, ¿no? Debido pues a que el numerador es un poco más grande en el caso del pico 2 debido a esta diferencia en tiempo de retención. Entonces, entre mayor sea la diferencia entre los factores de retención, mejor va a ser la separación. Aquí seguramente esta diferencia no es muy grande porque los picos están muy juntos. Entonces, este se llama factor de retención porque me permite evaluar como indirectamente qué tan buena es la separación. De hecho, hay algunas recomendaciones en cuanto a qué tan diferentes deben ser esos factores de capacidad. Entonces, aquí está el factor de capacidad, sería como relacionado con los volúmenes de las fases estacionarias y la fase móvil, ¿sí? Como estoy ahora simplemente multiplicando por ellos, es decir, que estos dos son exactamente iguales, solamente en el caso en que estos dos volúmenes sean iguales, ¿no? Pero, no, el factor de capacidad debería estar como en un rango, creo que está más adelante, pero digamos que por regla general, si el factor de capacidad es demasiado grande, significa que el tiempo de retención de ese compuesto también lo es. Y recuerden que ya habíamos analizado que cuando un pico es retenido mucho tiempo, el pico sufre de cosas como ensanchamiento en la base. Es decir, el factor de capacidad, aunque me dice qué tan diferente es la selectividad de la columna por un analito u otro, no me dice si los picos efectivamente están bien separados. Y eso pues podríamos verlo en este caso. Supongamos, este es el caso en el que el factor de capacidad es mayor para el compuesto 2, ¿no? Pero están muy juntos. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de un pico que me salga, por ejemplo, eh, al mismo tiempo, ¿cierto? Pero tenga un ancho menor.
Supongamos que se haga un pico como este. Entonces, digamos que el factor de capacidad es el mismo con respecto al pico ancho que dibujé originalmente, porque el máximo está al mismo tiempo. Pero este es un pico mucho más angosto y si se fijan o lo comparan, haciendo pues uso de la memoria, en el caso anterior los picos estaban traslapados mucho más arriba de la base, mientras que aquí digamos que ese cruce de los dos picos es menor, incluso casi que hay separación completa, ¿no? Entonces, el factor de retención sí me dice que también se retiene un compuesto, pero no directamente si la separación fue buena o no. Porque como pueden ver, el pico anterior tenía, tal vez lo dibujé de otro color, el pico anterior, digamos, podría ser este. El pico azul y el pico rojo tienen el mismo factor de capacidad, porque el tiempo de retención de ambos es exactamente el mismo, pero el de azul tiene un ancho mayor que hace que la separación entre el pico original y este pico blanco y el pico en azul no sea tan buena como con el pico rojo. Entonces miren que también hay que tener en cuenta cosas como el área de ese pico y también el ancho. Y pues ya aquí vamos a comenzar a hablar de algunos parámetros de los picos. Dos muy importantes, el área, la altura, y el otro es el ancho del pico. Entonces, estos son los parámetros más importantes de un pico, su altura, su área y el ancho. Digamos que el área está relacionado con la concentración. Entre mayor sea el área de un pico, significa que más moles de ese analito hay, al igual que la altura. Estos dos están relacionados con la concentración. Entre mayor sea la altura de un pico o mayor sea su área, significa que es más abundante en la muestra que estoy separando. Mientras que el ancho está relacionado con la calidad de la separación. Entre menor sea el área de un pico, perdón, el ancho de un pico, la separación es mejor. Significa que casi todas las moléculas están atravesando la columna al mismo tiempo. Entre mayor sea este ancho, es decir, si tengo un pico como así, tal vez otro con el mismo tiempo, pero más ancho, significa que esta separación fue menos efectiva. Es decir, que hubo, por ejemplo, una retención excesiva de las moléculas del analito por la fase estacionaria. Entonces, lo ideal es tener picos angostos. Esto es, digamos, lo que uno quisiera. Este es el soñado de todo analista de laboratorio de cromatografía. Quiere tener picos muy angostos. Porque si hay dos picos muy cercanos y su ancho es muy pequeño, pues van a estar bien separados. Pero si el ancho es grande, pues eso denota que hay un problema de alguna de las características de la columna. Y ya habíamos establecido que el ancho del pico es directamente proporcional al tiempo de retención, que entre más tarde salga un pico, usualmente el ancho de ese pico se incrementa. Entonces, podemos modificar parámetros como la temperatura o los flujos para mejorar el ancho, ¿no? Entonces, eso también está relacionado con los parámetros de la separación. Otra cosa puede ser que el ancho del pico sea una consecuencia de una concentración demasiado elevada de la muestra, es decir, cuando hay saturación. Entonces, digamos que los parámetros más importantes para controlar el ancho del pico son disminuir el tiempo de retención para picos más angostos, aumentar la velocidad de flujo, que eso hace que el tiempo de retención también se disminuya, y también disminuir la cantidad de muestra. Entonces, digamos que esos son los parámetros más importantes para este objetivo, ¿cierto? Controlar el tiempo de retención, controlar la velocidad de flujo y controlar el volumen de muestra. Estos afectan directamente el ancho del pico. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay algún límite o algún valor numérico que diga cuál es un buen ancho del pico? No, no realmente, pero digamos que si es en función del tiempo, los anchos de pico buenos, yo diría que menores a medio minuto. Hay picos pues más anchos, pero sobre todo en cromatografía de gases, los picos son muy, muy angostos. Es más, si recuerdan los cromatogramas que les he mostrado, los picos realmente parecen líneas, parecen solo como una rayita, ¿no? Pero en cromatografía líquida, los picos sí tienen un ancho mayor.
y esa es una de las ventajas de la cromatografía de gases sobre la cromatografía líquida. La cromatografía de gases, cuando los parámetros se optimizan adecuadamente, los picos salen con anchos de 0.1 minuto, 0.2 minutos, muy, muy pequeños. Digamos que lo que sí pues, se trata es el tiempo de retención, el tiempo de la corrida máximo, pues depende de la necesidad de cada analista, pero normalmente pues uno no quisiera que una corrida cromatográfica tarde más de 1 hora y media, ¿no? Digamos que eso es como algo experimental, es más bien como algo empírico, ¿no? Yo no quisiera pasar más de 1 hora y media esperando a que la muestra termine de salir de la columna. Pero sí, más o menos como entre medio minuto, máximo 1 minuto, es un ancho adecuado para un pico. Igual lo que hay que mirar es todos los compuestos que salen, cómo se ven, ¿no? Porque a veces los anchos son mayores, pero hay buena separación. Entonces, digamos que es aceptable, ¿no? Que el pico no sea menor a 1 minuto. Bien, el ancho del pico ya les había mostrado que, pues, que es el ancho en la base, pero hay que tener en cuenta algo bien importante, y es que si yo les dijera que, bueno, este es el pico, ¿no? ¿Dónde medir el ancho? Entonces, tal vez intuitivamente ustedes dirían, no, pues el ancho sería cuando toque acá y cuando toque acá, ¿no? Medir desde ahí hasta ahí. Pero resulta que a veces el punto en el que esa línea base es alcanzada de nuevo por el pico no es muy neto. A veces, por ejemplo, puede ser que aquí hay otro pico que está comenzando un poco más arriba. Entonces, determinar dónde está este punto es muy difícil. Es muy difícil saber exactamente dónde es que el pico vuelve a la línea base. Entonces, el ancho, como les estoy mostrando ahí, realmente no se mide así. El ancho del pico se mide es, como pueden ver acá abajo, el ancho, este se llama el ancho en la base. El ancho en la base, voy a volver al rojo, el ancho en la base del pico se mide como por una extrapolación. Ustedes pueden ver que se mide desde este puntico que hay acá hasta este puntico que hay acá. Entonces, lo que les dije es que estos dos no se usan, porque es muy difícil determinar estos dos puntos. Entonces, ¿cómo se mide el ancho de un pico en la base? El ancho del pico en la base básicamente se mide, hay que mirar cada uno de los puntos laterales del pico y encontrar los puntos de inflexión a cada lado. Algo así como lo que los matemáticos les plantean de encontrar como un punto tangente, ¿no? Entonces, cambio de inflexión, por ejemplo, este va cóncavo hacia arriba y luego a través de este punto va como hacia abajo, ¿no? Entonces, encontrarlo ahí, eso a veces está en la mitad del pico, a veces no. Y lo que se hace es a través de estos trazar una línea recta. Yo no sé cómo me vaya a quedar esa línea recta, pero bueno, yo creo que la puedo correr. O no, no la puedo correr. La tengo es que dibujar bien. Pero básicamente, yo no sé si esa está muy bien dibujada, pero porque parece ser que no pasa por ahí. Bueno, es que, a ver. Bueno, más o menos como esto. Supongan que esa es una recta tangente en un punto y aquí se trazaría la otra. Bueno, o sea, quedó un poquito mejor. Entonces, para determinar el ancho de un pico en la base, se localizan los puntos de inflexión. Se trazan rectas tangentes en cada uno de esos puntos. Y la proyección sobre el eje horizontal me da estos dos puntos de intersección, acá abajo. El ancho del pico se mide ahí y se conoce como el ancho en la base, ¿sí? O es el width, ¿sí? En la base. El ancho en la base del pico. ¿Sí? No es simplemente mirar cuánto va desde acá hasta acá, sino simplemente en esas proyecciones. Lo digo de una vez porque dentro de los informes de laboratorio que ustedes deben hacer, pues yo les voy a entregar una serie de cromatogramas que normalmente son el resultado de una demostración. Y ustedes deben procesar los datos y calcular cosas como el ancho del pico. Entonces, el ancho del pico se calcula así. Se ubican como los puntos donde hay cambios de inflexión
se trazan rectas tangentes a ese punto y la prolongación de esas rectas cruzando con el eje horizontal, el ancho se mide acá. Y pues como pueden ver, el ancho tendrá unidades de tiempo, ¿no? Minutos, segundos o lo que sea en lo que está medido esto, ¿no? Bueno, la altura, pues la altura sí es muy fácil de medir. La línea base es como tomar los puntos más bajos del pico, trazar una línea entre ellos, y la altura se mide perpendicular desde esa línea hasta el punto más alto, la altura, ¿no? Pues aquí en cromatografía la vamos a denotar por la letra H, ¿no? La H de altura. La media altura, pues es simplemente tomar H sobre 2, ¿sí? Y el punto medio, que si es el punto medio en altura, me marca acá en el pico un parámetro bien importante. Sobre este pico es muy sencillo simplemente trazar una línea recta ahí y la distancia entre los dos puntos que tocan los lados del pico se conoce como el ancho a media altura. ¿Qué es esto? El ancho a media altura es mucho más usado que el ancho en la base, debido a la dificultad que presenta esto, ¿no? Trazar las líneas tangentes y bueno, todo eso. Es más fácil simplemente medir de acá a acá cuánto es esto en unidades de señal, ¿no? Porque esto es el eje vertical en señal del detector. Medirlo acá, incluso se puede hacer con una regla y sobre un cromatograma impreso. Se mide el alto del pico, se divide entre dos, entonces se traza, bueno, se mide cuánto quedó en la mitad y justo a esa altura media se mide el ancho entre cada uno de los dos bordes del pico. Y eso se conoce como el ancho a media altura, lo van a encontrar como así, W.5 o W medio, cualquiera de los dos es pues una denotación común para el ancho a media altura. Hay una relación entre el ancho en la base y el ancho a media altura si se supone que el pico tiene un comportamiento gaussiano. Hay pues incluso relaciones que los pueden es decir, que el ancho en la base, más bien el ancho a media altura, es igual a tantas veces el ancho en la base, ¿no? Están relacionados. Bueno, hay algo importante y es que el área, si se supone que el pico es gaussiano, se puede calcular así, con esta relación. Y esto viene pues del análisis de la forma de un pico gaussiano. Entonces, el área, si es un pico gaussiano o que se puede aproximar a un pico gaussiano, se obtiene como 1.064 por la altura multiplicado por la ancho media altura. También habrá un área debida a que se puede calcular cuando el ancho es en la base, ¿no? A ver si yo encuentro por acá. Es que no recuerdo si el factor es 1.33 o 1.7. A ver, el ancho media altura, este también se conoce como full width at half maximum, como de la sigla en inglés. FWHM, que sería como el full width at half maximum. Esa es pues la sigla, FWH, perdón, sí, FWHM, relacionado con el ancho en la base. Vamos a ver si encontramos alguna relación. Aquí, a ver, esto, relation with W. A ver si está relacionado con el ancho en la base. Aquí está toda la relación matemática, pero yo lo que quiero ver es el ancho en la base, cómo se relaciona con... Ah, sí, aquí está bien. Bueno, esto está relacionado con la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar es una relación con con qué tan ancho es el pico, ¿no? La desviación estándar no es exactamente el ancho de la base, pero tiene unidades parecidas. Bueno, pero no encontré lo que estaba buscando. Vamos a ver si por acá. No. Alto, media altura.
Bueno, entonces vamos que busquemos más bien. Esta área que tengo acá está relacionada con el pico o el ancho de la pica, el ancho a media altura. Entonces, vamos más bien a buscar, a ver si de pronto aquí hay algunas ecuaciones con el ancho normal, no el ancho a media altura. A ver, área. Es más, voy a buscar que yo creo que tal vez la tenga por aquí en una de las relaciones. No, no está acá. Mm, Resolución, bueno, aquí creo que puede estar. ¿Dónde está la resolución? No, el ancho a media altura. Bueno, ahorita ese se los quedo debiendo, yo creo que lo voy a tener por ahí en alguna parte. Pero bueno, el ancho a media altura es más usado que el ancho en la base, porque es más fácil de medir. Esta relación la vamos a usar de cómo calcular el ancho, pero en el área de un pico con la geometría del mismo. La separación entonces, pues está relacionada con la geometría del pico, ¿no? Entonces, la desviación estándar en estadística me dice qué tan ancha es la distribución, ¿cierto? Por eso hay una relación entre esa desviación estándar, sigma, ¿no? Y el ancho del pico. Están relacionados entre sí, no son exactamente iguales, pero básicamente en cromatografía a veces indistintamente se habla de la desviación estándar diciendo que está relacionada con el ancho del pico. Y pues entre más pequeña, pues mejor es la separación. La separación de cromatografía muchas veces se compara con la separación que se puede dar en algunas operaciones como la destilación. En una destilación fraccionada, una columna como la que está aquí a la izquierda, la separación se da como en segmentos físicos de la columna. Digamos que aquí abajo está la mezcla que se quiere separar. Recuerden que en la destilación la separación se da por diferencias en el punto de ebullición. Entonces aquí hay como una evaporación y físicamente dentro de esa columna hay unos espacios que son conocidos como los platos. Los platos pues vienen de o el nombre viene de su similitud con eso, con un plato. Es un plato que visto de frente es como esto, circular y está lleno de huequitos. Es un plato perforado. Esos huequitos son los que se están mostrando acá. Estos son los huequitos que hay entre cada plato, ¿no? Entonces, aquí ocurre una separación. El vapor suficientemente energético asciende al siguiente plato. Entonces, aquí se presenta un nuevo equilibrio. Ese vapor parte se condensa, pero como digamos que toda la columna se está calentando, en cada uno de estos platos se presenta un equilibrio. Cada vez que una cantidad de analito, el más volátil sobre todo, se pasa a la fase de vapor, asciende por la columna. Entonces, diríamos que a medida que avanzamos hacia arriba de la columna, el vapor se va haciendo mucho más rico en el compuesto más volátil. Y hacia abajo se está haciendo más rico en el menos volátil porque pues el más volátil se está pasando al siguiente plato, ¿no? Entonces, en cada uno de estos se plantea un equilibrio entre líquido y vapor, entre cada uno de estos. Entonces, esta analogía se usa también en cromatografía, porque pues de hecho es una separación en una columna, ¿no? Aunque no haya físicamente una separación, en cromatografía también se habla de un plato teórico. Entonces, el plato teórico es un concepto que es derivado de la analogía entre estas dos separaciones. La separación por diferencias en los puntos de ebullición que se da pues en destilación, comparada con la separación que se da por el reparto entre una fase móvil y una fase estacionaria. Digamos que aquí las fases son fase de vapor y fase líquida, aquí a la izquierda en la destilación, y aquí a la derecha en cromatografía las fases son la fase móvil y la fase estacionaria. Aquí es una vapor, la otra líquido, en la cromatografía puede ser una sólida y la otra líquida, o una sólida y la otra gaseosa, ¿no? Entonces, hay columnas de destilación que no tienen platos realmente así, sino que están rellenas de cosas, se llaman columnas de relleno. Y aún así,
se habla de la altura equivalente de un plato teórico. Es equivalente porque es que realmente la columna de relleno no está dividida físicamente en secciones o en platos, como si lo está esta columna que les estoy mostrando. Entonces, en una columna cromatográfica va a aparecer exactamente lo mismo. La columna cromatográfica no tiene divisiones físicas dentro de ella, pero la separación que se logra en un espacio hipotético se conoce como un plato teórico. Pues el nombre teórico viene de que pues no existe realmente, sino que es una longitud, porque altura no es una longitud, en la cual se presenta un equilibrio entre la fase 1 y la fase 2, que son la fase móvil y la fase estacionaria. Entonces aquí está la analogía, tanto en extracción líquida como lo que ocurriría dentro de una columna. Entonces cada uno de estos espaciecitos, esto se conoce como un plato teórico y se representa, bueno, no la n, porque la n es el número total, ¿no? Este es un plato teórico. La altura de cada uno de ellos se denomina con esta letra h, que es la altura de cada uno de esos platos hipotéticos. Y n es el número total. Entonces, si fuera una columna de destilación, entre mayor sea el número de estos platos, mejor es la separación. Y ese concepto se extrapola a la cromatografía. Entre mayor sea el número de platos teóricos que tiene una columna, mejor es la separación. Y aquí, bueno, aquí podríamos sacar la relación entre el ancho normal y el ancho media altura. El número total de platos teóricos, y estas relaciones vienen del análisis de la geometría de una gaussiana, se puede calcular como 16 multiplicado por el tiempo de retención de un pico dividido por el ancho en la base al cuadrado. O 5.55 por el tiempo de retención al cuadrado sobre el ancho a media altura al cuadrado. Y pues aquí podríamos ver la relación entre el ancho a media altura y el ancho en la base, ¿no? Está relacionado con este 16, este 5,5 y los cuadrados. Eso lo podemos hacer más adelante, pero bueno. Entonces, observen que ya les dije que el entre mayor sea n, mejor. Pero pues hay un par de cosas que son las que determinan el valor de n, ¿no? Eso es una constante, o sea que no hay problema. Pero el tiempo de retención, el ancho en la base. Entonces, yo puedo tener un mayor número de picos, perdón, de platos teóricos si el tiempo de retención es mayor, ¿no? Porque estoy haciendo que el numerador sea mayor. O si tengo un pico bien angosto. Entonces la separación, miren que está en términos de cuánto se retiene y cuán ancho es el pico. Entonces recuerden que simplemente hacer el tiempo de retención muy, muy grande tiene problemas o consecuencias en el ancho del pico. Pero si yo tengo tiempos de retención grandes y aún así tengo anchos angostos o anchos pequeños, significa que la cantidad de platos teóricos, que es una analogía a la destilación, es mayor, lo que implica que la eficiencia en la separación es menor. Entonces, digamos que esto mide la eficiencia. Y entre mayor sea n, mucho mejor, mayor número de platos teóricos. Entonces, pues si yo quiero calcular el número de platos teóricos, lo hago para cada pico. ¿Qué debo hacer primero? Calcular el ancho, ya sea el ancho a media altura o el ancho en la base. Y luego utilizo cualquiera de estas dos ecuaciones. Y con esa ecuación calculo el número de platos teóricos. Es decir, que si tengo, por ejemplo, un pico ahí y un pico más a la derecha como este, pues este n es menor que este n, ¿no? Del pico A y el pico B. Las razones por las que el número de platos para este es mayor, pues son dos, ¿no? Primero, está más a la derecha, o sea que el tiempo de retención es mayor. Y segundo, pues el ancho de este pico es mucho menor al ancho de este. Entonces, entre más alejado esté un pico del otro y más angosto sea, significa que hay una mejor eficiencia en la separación, ¿no? Y esa es una forma de medir. Y hablaremos pues más en detalle de n, ¿no? Y la altura del plato teórico, que pues están indirectamente relacionados. Entonces, les pregunto cómo quedó esto hasta acá antes de terminar, si tienen alguna pregunta. Igual continuaremos el próximo lunes. Ya vieron pues que actualicé la fecha de la tarea para el lunes, ¿no? El lunes vamos a hablar de la tarea. Ahí está el espacio donde lo deben subir. Y el lunes en clase, pues alguien nos hablará de lo que encontró de derivatización. ¿Qué preguntas tienen?
Bien, parece que todo está muy claro. Voy a detener la grabación.